Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad, que en el enfermo que espera tú me esperas, y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, este saludo no es únicamente un deseo del sacerdote, que el Señor esté con ustedes, sino es una invitación que nos ayuda a reflexionar y preguntarnos, ¿Dios está conmigo? ¿Forma parte de mi vida o lo he sacado? Dios quiere actuar en mi vida, pero quizás yo no se lo estoy permitiendo. Por eso, la palabra de hoy nos invita a escuchar a Dios, recordar que Él nos ama, que quiere lo mejor de nosotros y que a veces necesita también corregir nuestra vida por nuestro propio bien. Por eso, antes de acercarnos al altar del Señor, pidamos perdón por las ocasiones en que no nos hemos dejado llevar por la palabra de Dios, por sus valores, sino más bien por aquellas cosas que nos alejan de Dios y de nuestro prójimo. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste a escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando,
hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, antes de leer la homilía que he preparado para el día de hoy, agradezco como siempre la presencia de todos ustedes y también de aquellos que siguen esta transmisión a distancia, de Canadá, Estados Unidos, de México, por supuesto, Centroamérica, Sudamérica y de otras latitudes, particularmente de España, que también hay muchos hermanos nuestros que nos siguen. Y antes de leer la homilía, quiero contarles una experiencia que tuve cuando estaba estudiando mi posgrado en Europa. Ya que estaba viviendo en Roma, podía viajar alguna vez a conocer algo de arte, de historia en este país, y en una ocasión viajé a Milán. En Milán es donde se encuentra la famosa Última Cena que pintó Leonardo da Vinci, en un lugar que se conoce como Santa María de las Gracias o Santa María de las Flores. Ahorita me confundí un poco, pero en este lugar hay italianos que le cuentan a uno parte de la historia y yo creo que algunas leyendas
que se refieren a esta gran y famosa pintura. Y una de estas leyendas me llamó la atención y la utilizo porque se refiere un poco al tema que vamos a tocar. Cuentan que Leonardo, cuando decidió pintar la Última Cena, dijo: primero tengo que pintar a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces estuvo buscando por toda la ciudad un modelo. ¿Y cómo tenía que ser el modelo? Un muchacho de buena apariencia, de buenos modales, de cierta referencia correcta. Y entonces habló con aquel joven, le dijo: ¿quieres modelar, por favor, para mi, no es un óleo, sino para mi pintura, para un fresco? Y aquel joven estuvo con gusto modelando. Una vez que terminó de pintar al Cristo, Leonardo fue haciendo a cada uno de los apóstoles. Y cuando llegó el momento final, después de algún tiempo, por supuesto, de pintar al Judas Iscariote, pensó en hacer a alguien de lo peor. Y entonces se fue a las tabernas, a los prostíbulos, a los lugares más terribles de Milán, y vio en una taberna a un hombre que estaba de mal aspecto, tomado, con muy mala apariencia, y dijo: este me sirve para el Judas. Le dijo con cierto miedo: ¿te gustaría ganarte unas monedas modelando para mí? Ni una palabra, simplemente. Y de esta manera Leonardo, con cierto miedo, lo llevó, y durante las primeras horas empezó a hacer el diseño, y cuando iba avanzando se dio cuenta que este personaje de repente empezaba a derramar unas lágrimas. Y preocupado le dijo: disculpa, ¿te molesta que te esté pintando? Si quieres, lo dejamos aquí. Y aquel hombre, sin palabras, siempre dijo: adelante. Leonardo siguió pintando, y al día siguiente, en la siguiente sesión, volvió a ver que aquel hombre derramaba una lágrima, y entonces le dijo: ¿pasa algo? ¿Puedes decirme qué es lo que sucede? Y aquel hombre le dijo: Leonardo, hace algún tiempo, cuando empezaste a hacer esta obra, yo te modelé para ser el Cristo. Y después de un tiempo, mi vida ha cambiado tanto para mal, que ahora termino modelándote para ser el Judas. Qué terrible, hermanos, hermanas, que a veces conocemos a una persona que iba por muy buen camino, llena de valores, llena de cosas positivas, y algo en la vida, un mal amigo, o mejor dicho, no un amigo, sino una mala compañía, quizás el vicio, alguna tentación, y pueden hacer que alguien termine drásticamente su vida con un cambio radical. La palabra transfigurar la podemos entender como cambio, transformación, y especialmente de lo común a lo extraordinario, o incluso también de lo negativo a lo positivo, aunque puede ser todo lo contrario, como les acabo de contar. Desde el punto de vista bíblico, la palabra transformación nos enseña que las cosas pueden mejorar siempre cuando nos unimos a Dios y hacemos lo que está de nuestra parte, porque las cosas no cambian solas por el puro deseo. Las amas de casa están perfectamente de acuerdo en que el orden y la limpieza en la casa no dependen únicamente de quererlo, sino sobre todo de trabajarlo, de organizarse, de comenzar y darle seguimiento. Y están de acuerdo en que cuando se hace lo que se tiene que hacer, hay un cambio radical en el hogar. En cambio, cuando no se hace lo correcto, la casa luce cada vez peor y presenta cada día mayores problemas. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Cuando lo cuidamos, nos alimentamos adecuadamente y nos ejercitamos, nuestro cuerpo goza de salud.
Mientras que si lo descuidamos, van apareciendo los kilos de más, grasa excesiva, triglicéridos, colesterol negativo, diabetes y muchos problemas más. Por eso, la Biblia nos invita siempre a transfigurarnos. Y no solo a eso, sino que nos enseña que Dios ha querido ir transfigurando nuestra historia personal y comunitaria. Un ejemplo de esto es el caso de Abraham, al que Dios lo invitó a dejar su tierra y su imposibilidad de tener un hijo con su esposa estéril para llevarlo no solo a una nueva tierra, sino también para convertirlo en padre de todos los creyentes. Otro ejemplo lo encontramos con el pueblo de Israel, que de estar condenado a vivir en esclavitud en Egipto, Dios lo convierte en un pueblo libre y le da una tierra prometida. Otro ejemplo más lo podemos ver en un pastorcito de Belén llamado David, al que Dios transfigura en el rey más amado por los judíos, o también en personas sencillas, campesinos o agricultores, a los que Dios transfigura, convierte en profetas, como es el caso de Isaías. Sí, la Biblia y la historia están llenas de personajes que al unirse con Dios cambiaron radicalmente su vida y Dios los transfiguró. Todos estamos invitados a dejar lo ordinario, lo común, lo intrascendente para trascender. Pero para ello necesitamos hacer una alianza, un pacto con Dios. Y los pactos exigen claridad de conciencia, seguimiento de los valores, compromiso, constancia e incluso sacrificio. No se puede trascender dejándose llevar solo por los sentimientos que nos hacen un día tener ganas de algo y al otro día ya no. Ni tampoco se puede trascender dejándonos llevar simplemente por ocurrencias o llamaradas de petate. Imaginen, por ejemplo, a una persona que se inscribe al gimnasio solo porque sus amigos lo hacen, pero no tiene claridad de por qué es importante ejercitarse. No sigue los valores de disciplina, esfuerzo, puntualidad, sana alimentación, alejamiento de drogas o alcohol. No se compromete con su ejercitador, le falta constancia y no es de sacrificar algo para conseguir la meta. Miren, por muy bueno que sea el gimnasio al que se ha inscrito o su entrenador, esa persona nunca obtendrá buenos resultados. Por eso, cuando Dios como entrenador nos invita a seguirlo, lo primero que nos pide es que dejemos la mentalidad de perdedores, de mediocres a un lado. Él quiere que tengamos mentalidad de ganadores, de hijos de Dios y no de hijos de la pereza. Él nos pide que seamos activos, dispuestos, creativos, que tengamos iniciativa y no que esperemos que amuletos, cuarzos o rituales mágicos nos resuelvan la vida y nos hagan crecer como personas. En la Biblia se habla de varias alianzas que se sellaban con sangre, pero especialmente de dos. La que Dios hizo con Abraham, de la que escuchamos algunos detalles en la primera lectura, y también de la alianza que hizo con Moisés. Cuando en la Biblia se habla de alianza, se entiende que hay un compromiso en cada una de las partes. Dios se compromete con Abraham para hacerlo en el padre de los creyentes, convertirlo en padre de los creyentes, pero Abraham también tiene que comprometerse a serle fiel. Dios se compromete con Moisés a cuidar y a guiar a su pueblo, pero también Moisés y el pueblo deben hacer lo suyo. Lamentablemente, no todos los hijos de Abraham cumplieron con su parte, ni tampoco los compañeros de Moisés y sus descendientes, a tal grado que las dos alianzas, la de Abraham y la de Moisés, quedaron rotas y sin validez por el incumplimiento, no de parte de Dios, sino de los hombres. Este incumplimiento hará que Dios, que siempre está dispuesto a ayudar a transfigurar a la humanidad, decida hacer una nueva y eterna alianza a través de Cristo. Pero aquí viene una pregunta.
¿con qué personaje que represente al hombre podrá Dios hacer la alianza? ¿Qué humano podrá representar a toda la humanidad sin que este humano falle? Bueno, la respuesta es sencilla. A través de Cristo se hará esta alianza. ¿Por qué? Porque Él, al ser hombre y al mismo tiempo Dios, por una parte nos representa a todos los humanos ante Dios, y al ser Dios, representa a Dios en medio de nosotros. Nosotros, humanos, pecadores, podemos fallar en esa alianza, pero Cristo, que nos representa ante Dios, nunca fallará. Por eso, Él en la última cena dijo claramente cuando tomó el cáliz: esta es la nueva y eterna alianza. Y esa alianza, como se hacía en el Antiguo Testamento, se sellará con su sangre, pero ya no la de un animal o cordero como víctima, sino que se sellará con la sangre de Cristo en la cruz. Por eso, Cristo dice en aquel momento: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la nueva y eterna alianza que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. De tal manera que cada vez que celebramos la Santa Misa, esta alianza se renueva y actualiza. Hoy que las lecturas nos hablan de transfiguración, podríamos preguntarnos cómo está actualmente nuestra vida y nuestras relaciones con los demás. ¿Nos hemos transfigurado para bien o para mal, como le pasó a aquel joven que posó para Leonardo? Haciendo una comparación, nos hemos transfigurado de orugas en mariposas que pueden volar, o al revés, de volar caímos a arrastrarnos. O bien seremos como aquel personaje de las películas, el Dr. Hyde, que era bueno, pero al tomar una pócima se convierte en monstruo. ¿Cuáles son simbólicamente esas pócimas que sacan lo peor de nosotros? El egoísmo, la soberbia, la lujuria, el afán desmedido por el dinero, el alcoholismo, la envidia, la ira, el deseo de controlar a los demás. ¿Por qué no acudimos mejor a Dios para que Él nos ayude a transfigurarnos con la humildad, la oración, la conciencia, las obras de misericordia, el perdón, el diálogo con los demás, el rechazar lo que destruye, el rechazar lo que impide crecer? Recordemos que Cuaresma es tiempo de transfigurarnos, pero hacia el bien. Y Dios nos da la oportunidad de aprovechar esta Cuaresma. Cuaresma es también tiempo para recordar lo que dice el Evangelio. Cristo sabía que tenía que viajar hacia Jerusalén, donde sería crucificado, pero Él acepta la consecuencia de sus actos y predicación y vence el miedo. Y no solo vence su propio miedo, sino que quiere que sus apóstoles también puedan vencerlo. Y para ello quiere darles una prueba de lo que será su resurrección. Por eso se transfigura y se llena de una blancura excepcional como el día de su resurrección, para anunciar que la muerte que tendrá en Jerusalén no será el final. Y a su transfiguración se unen la presencia de dos testigos ejemplares, Moisés y el profeta Elías. Que la lectura del Evangelio que hemos escuchado hoy nos ayude a comprender también que nuestra vida y la de nuestros difuntos, cuando llegue la muerte, aunque el cuerpo parezca morir para siempre, nuestro yo profundo, nuestro ser profundo, será transfigurado por el poder de Dios hacia la vida eterna. Y ahora renovamos nuestra fe con el credo que se utiliza en este tiempo, el credo de los apóstoles. Decimos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llega el momento de hacer la oración de los fieles, de unirnos no solamente los que estamos aquí, sino incluso unirnos con aquellas personas que no están con nosotros porque están alejados de Dios, están resentidos con Dios, sienten alguna dificultad. ¿Para qué? Para que nuestra oración les ayude a transfigurarse. A cada oración diremos en griego, Señor, ten piedad, diciendo juntos, Kyrie eleison. Todos, Kyrie eleison. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, perseverando en su esfuerzo cuaresmal, reciba consuelo en la resurrección de Cristo y encuentre en ella la prenda de su gloria futura, oremos. Kyrie eleison. Por cuantos tienen autoridad en nuestra patria y en todo el mundo, para que bajo su gobierno vivamos en paz y concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza, oremos. Kyrie eleison. Por los enfermos y por los que sufren, por los que están lejos de su hogar y por los que no tienen trabajo, para que hallen en nuestra caridad ayuda y consuelo, oremos. Kyrie eleison. Por todos nosotros, para que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados y participemos con Cristo en la renovación pascual, oremos. Kyrie eleison. Ahora cada uno de ustedes puede hacer en silencio sus propias peticiones. Recuerden pedir especialmente por los enfermos, por los más necesitados de nuestra oración. Por supuesto que también ponemos en el altar nuestras acciones de gracias y peticiones de todos aquellos que se unen a esta transmisión. Dios grande y fiel, escucha nuestras oraciones, fortalece nuestra fe en el misterio de la cruz y concédenos un corazón dócil para que, adhiriéndonos a tu voluntad, escuchemos siempre la voz de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas yo te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser, tuyo soy,
soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos cantando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. En este momento cada uno puede pedir por sus difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente una reverencia como signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
el cielo y contra ti yo pequé. De mi casa me fui un día, destrozando la familia, yo pequé. Hoy me encuentro triste y roto, yo no quiero vivir solo, volveré, 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 a la casa del Padre volveré, le diré, contra el cielo y contra ti yo pequé. He pecado, Padre mío, no merezco ser tu hijo, vuelvo a ti. Hijo mío, yo te abrazo, te perdí, hoy te he encontrado, ven a mí. Volveré, volveré, a la casa del Padre volveré, le diré, contra el cielo y contra ti yo pequé. A ese hijo que ha llegado, no lo quiero como hermano, échale. Ese hijo ha regresado, es mi hijo y es tu hermano, alégrate. Volveré, volveré, a la casa del Padre volveré, le diré, contra el cielo y contra ti yo pequé. Y ahora quienes desean hacer la comunión espiritual pueden repetir conmigo. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Y ahora haremos dos oraciones, la oración de después de la comunión y la oración sobre el pueblo. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
San José, ruega por nosotros. a nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Hermanas, hermanos, antes de despedirme, como siempre, dale las gracias a todos por su presencia, tanto presencialmente como a través de la transmisión. Una felicitación a quienes están celebrando algún aniversario matrimonial, algún nacimiento, algún cumpleaños. Que Dios aumente su alegría con estas bendiciones especiales que nos da. Y también decirles que estoy contento por una parte y no tan contento por otra, porque al ir descendiendo los contagios, pues evidentemente que hay personas que ya están yendo a sus parroquias a ser parte de la comunidad. Eso me da mucho gusto. Pero por otra parte, quienes ya van a su comunidad ya no se unen a nosotros en esta transmisión y el número de los seguidores va bajando y también, por supuesto, va bajando la colaboración económica para que esta transmisión llegue a todos ustedes. Seguramente llegará el momento en que ya no podamos transmitir esta celebración. ¿Por qué? Pues porque ya muchos lo puedan seguir en vivo en sus parroquias, pero yo quisiera por lo menos un tiempo más poder seguir llegando a los hospitales, a los asilos, a los enfermitos, a quienes no pueden salir de casa o a aquellas personas que hablan español y donde viven no tienen una misa en español. Por esta razón, les agradezco de todo corazón a los que puedan y quieran continuar ayudándonos con su donativo para que esta transmisión continúe. Al final de la Santa Misa, como siempre, a todos mis queridos chiquillos a quienes les mando un beso, podrán escuchar el cuento del día de hoy y también volveré a subir para ustedes en esta transmisión la visita a el Monte de la Transfiguración, aunque ya lo he subido en otras ocasiones, para que quienes no han visto el lugar donde Cristo se transfiguró puedan verlo al final de la transmisión. Bueno, y no se me olvida felicitar a todas las personas que el próximo 19 de marzo estaremos de fiesta. Las Josefinas y los Josefinos, los Josés. ¿Por qué? Porque precisamente este día se celebrará el día de quien hizo la labor de Padre de nuestro Señor Jesucristo. Volveré a subir también un video hablando de su vida, de acuerdo a los evangelios apócrifos, para que entendamos también el cariño que se le tuvo en los primeros siglos de la Iglesia. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por el agua. Gracias, Señor, por el sol. Gracias, Señor, por el viento. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por las manos. Gracias, Señor, por la voz.
Gracias, Señor, por los ojos, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Explicando la pintura. En su visita a Italia, un coro de niños mexicanos, en el que estaba Silverio, pudo visitar el famoso Museo Vaticano que conserva obras de arte de todos los tiempos. Con la ayuda de Alessandra, una guía italiana que hablaba perfectamente el español, visitaron primero las salas dedicadas a Egipto. Aquí hay sarcófagos y momias. No van a creer mis papás que vi esto. También entraron a la sala de los griegos. Luego visitaron las salas de los etruscos y romanos para continuar fascinados ante las pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. ¡Qué bonitas están esas pinturas de la bóveda! ¿Cómo le habrá hecho para pintar tan alto sin marearse? Terminaron el recorrido visitando la Pinacoteca, espacio destinado por el Papa Paulo VI para la colección más importante de pintura. Los chiquillos no podían creer lo que veían. Miren, hay pinturas de Leonardo da Vinci, Caravaggio y Tiziano. Esas solo los conocía por los libros. Pero la que más llamó su atención fue la del gran pintor Rafael, a quienes los italianos llaman Raffaello Sanzio. La guía que les acompañaba les explicó que Rafael se distinguió por ser un pintor muy cuidadoso en todos los detalles, por lo que sus imágenes tienen gran belleza y elegancia. Rafael no solo fue un gran pintor, también estuvo como arquitecto al frente de la construcción de la Basílica de San Pedro, pero lamentablemente murió muy joven a la edad de 37 años. Los niños le pidieron a la guía les explicara una pintura que tenía el nombre de La Transfiguración. Les explicaré primero el nombre. Transfiguración significaba que Cristo cambió de apariencia ante algunos de sus discípulos. Por eso en la pintura se le ve con vestiduras blanquísimas y llenas de luz. Los niños observaron con atención la pintura y notaron lo que la guía les explicaba. Uno de los niños vio que en la pintura había 3 personajes mirando hacia el piso. Lleno de curiosidad, preguntó quiénes eran. Son los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, a quienes Jesús les tenía un especial cariño. Cuando iban de camino a Jerusalén, Cristo los invitó a subir con él al monte Tabor. Días antes, él les había anunciado que tenía la misión de salvar a la humanidad y para ello tendría que padecer hasta la muerte. Pero después resucitaría. Para los discípulos esas palabras eran muy difíciles de comprender y se llenaron de tristeza al pensar que su maestro sería asesinado. Por eso Jesucristo les quiso dar una prueba de que aunque lo mataran, Él seguiría viviendo para manifestar el poder de Dios sobre la muerte. Los niños observaron a los 3 apóstoles en la pintura y luego le preguntaron a Alessandra cuál había sido la prueba. La prueba fue que en el monte Tabor aparecieron 3 testigos para confirmar que las palabras de Cristo eran ciertas. Luego le señaló en la pintura a 2 personajes que aparecían a los lados de Cristo. Les dijo que eran Moisés y el profeta Elías. Moisés apareció para confirmar que según las leyes de la Biblia, era necesario que Cristo muriera para purificar los pecados de la humanidad y salvarla de la muerte. También para decir que el Salvador nos daría una ley mejor que la de los 10 mandamientos, la ley del amor. Los niños observaron con atención la pintura y vieron a Moisés con las tablas de la ley o los 10 mandamientos en sus manos. Aclarada esta duda, Alessandra les pidió que pusieran su atención en el otro personaje. Ese otro personaje es el profeta Elías, uno de los más grandes profetas que vivió 900 años antes de Cristo. Él fue un instrumento de Dios que ayudó al pueblo a encontrar la verdadera fe. También multiplicó el alimento, resucitó a una persona e hizo descender fuego del cielo, por lo que fue considerado uno de los más grandes profetas.
Mientras los niños veían en la pintura a Elías, Alessandra les dijo que él se había aparecido junto a Moisés para testificar que Cristo era el más grande de todos los profetas, que él multiplicaría el pan eternamente en la Santa Misa, que nos daría la resurrección y que haría descender del cielo el fuego del Espíritu Santo. Los niños cada vez comprendían mejor la pintura. El pequeño Silverio, curioso, no encontró al tercer testigo y dijo: Yo solo veo a 2 testigos, a Moisés y a Elías. ¿En dónde está el tercero? Ah, el tercer testigo es el principal. Ese testigo es Dios Padre. Él hizo que las vestiduras de Cristo se transformaran en blancas y relampagueantes para anunciar su resurrección mientras decía: Este es mi Hijo, escúchenlo. Alessandra terminó la explicación diciéndoles que Cristo había subido al monte Tabor para que sus apóstoles comprendieran que era necesaria su muerte, pero que Él resucitaría. Por eso, cuando iba a llegar el momento de su crucifixión, Cristo invitó en el huerto de los Olivos a Pedro, Santiago y Juan a hacer oración, porque ellos sabían que tendría que padecer para poder resucitar. Silverio, después de la explicación, dijo: No cabe duda de que esa pintura es una obra de arte. Pero la mejor obra maestra es la que realizó Jesucristo para salvarnos. Con su transfiguración nos transfiguró a todos. El monte Tabor está localizado en Galilea, a 17 kilómetros al oeste del lago de Galilea. Para ascender a él, es necesario esperar turno en este lugar, donde los beduinos que viven en las faldas del monte ofrecen diversos recuerdos a los visitantes. Desde este punto, se sube en las camionetas que ellos manejan, ya que por el camino tan sinuoso no pueden subir los autobuses. El monte tiene una altura de 400 metros y es conocido especialmente porque, de acuerdo al Evangelio, cuando iban camino a Jerusalén, Cristo se transfiguró ante sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan para anunciar su muerte y su resurrección. En su entorno también se llevó a cabo la batalla entre el ejército del enemigo Císara y el de los hebreos, dirigidos por Barak, mencionado en el capítulo 4 del libro de los Jueces. Hoy te invito a conocer el santuario de la Transfiguración sobre el monte Tabor. El Evangelio afirma que durante la transfiguración de Cristo aparecieron Moisés y el profeta Elías para confirmar que de acuerdo a la ley y los profetas, el Mesías debía padecer para poder resucitar. Para recordar este acontecimiento, a partir del siglo IV se construyeron diversos santuarios en su cima, pero fueron destruidos por los musulmanes hasta que, en 1921, finalmente se construyó una basílica de estilo neorrománico diseñada por el arquitecto italiano Antonio Barluzzi. Su fachada muestra 2 torres, un arco triunfal sostenido por 2 columnas y en la parte alta una especie de tribuna con 3 arcos. Bajo la torre izquierda hay una pequeña capilla dedicada a Moisés. Y bajo la de la izquierda,
una dedicada al profeta Elías que hizo llover fuego del cielo. En su interior, la basílica tiene 3 naves separadas por pilastras y un techo a 2 aguas sostenido por vigas. En la parte baja hay una capilla y en la parte alta un mosaico con la escena de la Transfiguración con los 3 apóstoles, Moisés y el profeta Elías. En este valle que se ve desde la cima, de acuerdo a algunos, se llevará a cabo el Armagedón, la batalla del fin del mundo entre el bien y el mal, mencionada en el capítulo 16, versículo 16 del Apocalipsis. Y ya que he tenido la oportunidad de llevar a varios grupos de peregrinos a este lugar, decidí obsequiar 2 piezas en bronce de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego para una pequeña capilla donde celebran la Santa Misa grupos de peregrinos, porque así como en este monte, también en el Tepeyac, Dios a través de la Virgen María transfiguró la historia de México y de muchos otros lugares. Las piezas son del escultor Antonio Castellanos Basic y son a escala de unas monumentales que realizó para Estados Unidos. Y como el mismo escultor realizó también las piezas de la Cruz de la Evangelización, donde inician las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, en otra peregrinación al Tabor, decidí obsequiar una réplica a escala, también en bronce, del franciscano que está bautizando a los nuevos creyentes de nuestras tierras, en homenaje a la admirable labor que realizan los franciscanos en Tierra Santa. Esta pieza se unirá a las 2 anteriores en la misma capilla. De esta manera, no solo los peregrinos recibimos tantas bendiciones en Tierra Santa, sino también dejamos algo a nuestro paso antes de iniciar el descenso con las mismas camionetas, recordando siempre que todos los días podemos transfigurarnos hacia el mal o hacia el bien. Y si lo hacemos hacia el bien, Cristo nos reconocerá como seguidores suyos.